Bienvenidos a Artemusas 2020, un podcast sobre lo extraordinario, conducido por las autoras Eva García Guerrero y Cruz Gabaldón. Pretendemos compartir con vosotros historias de lo extraordinario y de lo insólito en cualquiera de sus formas: literatura, cine, series. Descubriréis que además reivindicaremos autoras, obras y personajes femeninos, porque nos interesan y porque tradicionalmente se les ha dado menor cobertura. Como las musas, te susurraremos contenidos al oído. Quédate con nosotras. Conversaremos de arte y musas. Bienvenidos, cibermusos y cibermusas, al podcast 6 de Artemusas 2020. Aquí estamos de nuevo con un montón de amiguitos y de cosas sorprendentes que creemos que os van a gustar. Bueno, son individuos invitados al programa. Aquí tenemos a Inaria, sí, nuestra matrioska, y a... ¿Seguro que no es Vera? No, ese es No, esta es matrioska. Bueno, no, Inaria. Y el señor Felpa, detective privado. Sí, está aquí porque está haciendo una investigación un poco oscura, algo turbio sobre sexo y estas cosas. Bueno, yo un poco gore, puede ser. Luego igual lo contaremos. Deja de darme golpecitos con tus tentáculos. Quieta, quieta. Bueno, hoy tenemos temas, yo creo que rarísimos. Creo que vamos a conseguir inspiraros. Si no conocíais un género, quizás un género nuevo. Si no lo conocíais, pues... Bueno, nuevo, ya lleva desde el 90 y pico. Bueno, eso es novísimo. Novelísimo. Y bueno, cuenta, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué les vamos a contar a nuestra gente? Bueno, pues vamos a hacer nuestras secciones habituales. Vamos a leer 2 micros. 2 por el precio de uno. Hoy estamos, que lo tiramos. Sí, esta vez un pequeño, cortísimo micro de Ana Lozano Cantó, una miembro de Proyecto Artemisa. Y un micro de Eva. Por fin vais a escuchar alguna de nuestras historias. En este caso será una de Eva. Algún día leeremos también uno mío. Muy claro, por supuesto. Después vamos a seguir con la palabra extraordinaria, que en este caso solo puede ser una. Sí. Vamos a hablar del bizarro. Bueno, vais a oír algunas cosas que os van a hacer reventar un poco la cabeza. Habrán sesos esparcidos por todas partes. Sí. Pero bueno, hablaremos largo y tendido del bizarro. He escogido una pequeña novela que os voy a enseñar. Fantástica, Matrioska, de Carton Melik III. Este es uno de los padres fundadores del bizarro. Comentaremos también alguna obra suya anterior, además de hecho la obra con la que tanto Eva como yo descubrimos a este autor, ¿no? Y esta locura. Y luego tenemos una sorpresa maravillosa, que es que le hemos realizado una entrevista a Hugo Camacho, editor y traductor de Orcini Press, que es la editorial que se ha dedicado durante años a importar el bizarro desde Estados Unidos a grandes autores y también a fomentarlo en los autores españoles. Fundamentalmente creemos que Hugo es la persona que más sabe de bizarro, que más está defendiendo este tipo de literatura en el país, en castellano. Entonces, bueno, nada mejor que él mismo nos cuente qué es lo que opina del género, qué es lo que opina de los escritores que hay ahora mismo en español, de lo que le gusta más, incluso que nos haga algunas recomendaciones. O sea que luego tendremos la voz de Hugo Camacho. Y por último vamos a hablar de una serie, como no, que esta vez la ha elegido Cruz. Sí, ya que estábamos con cosas raras, pues he querido coger uno de mis últimos regalitos de cumpleaños, que fue este fantástico omnibus de Lock & Key, que es el cómic en el que se basa la serie de Netflix, que tiene también elementos un poco extraños, ¿no? Elementos un poco extraños y que queremos pues introduciros tanto el cómic como la serie, porque son 2 productos muy relacionados, obviamente, pero muy distintos también. Con diferencias considerables. Y bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos de nuevo a este podcast de Artemusas 2020. Vamos allá.
Bueno, y lo primero que vamos a hacer es leer esos microrelatos de los que os hemos hablado. Yo quiero leer tu relato de tejidos del universo, Eva, y aprovechando que estás aquí, ¿cómo no? ¿Me cuentas un poquito de dónde surge la idea de este relato, que tiene además un título precioso, Tejidos del universo? Pues la idea surgió de un taller de hace bastantes años al que asistí, en el que elegimos por votación la mejor frase para empezar un micro, y resultó ganadora la frase que va a continuación, que no es mía, ya os lo digo, de una compañera. Pero el resto es mío, y yo creo que ha continuado positivamente, esperemos. Se llama Tejidos del universo, espero que os guste. Ahí va. No fue la llamada del día de Año Nuevo la que me hizo enmudecer, aunque haya sido desde entonces que no me sale la voz. Fue la pregunta la culpable de mis noches en vela, la pregunta y su respuesta. Aceptarla sería admitir que existen las hadas, que debajo de las camas siempre acechan los monstruos o que la Ouija permite comunicar con los muertos. ¿Eres tú? Dos palabras tan potentes que desbordaron por la habitación e impregnaron de dudas las paredes de toda la casa. Me infectó las entrañas un terror viejo, a todas luces olvidado. «Devuélveme mi vida», terminó. Si la que me hablaba al otro lado de la línea lo hacía con mi voz, entonces yo no puedo nombrarme, porque si lo hago existiría, y en este mundo no hay cabida para los polimorfos, esos seres repugnantes, mitad planta, mitad bestia, coleccionistas de vidas humanas. Bueno, ha sido inquietante. Bueno, pasamos ahora al segundo microrelato que nos ha compartido nuestra compañera y amiga Ana Lozano, que Ana es miembro de este colectivo extraordinario de mujeres escritoras que somos Proyecto Artemisa, aunque esté mal que yo lo diga. Y ella nos ha enviado un microrelato que se llama Solo y que os va a leer Eva. Vamos allá. Una sombra, una presencia, un hálito de temor, la puerta del cementerio que se cierra, una tumba que se abre, un fantasma que aparece, alguien que llora, alguien que ríe, el sepulturero que cava, el familiar que se va, y tú te quedas solo con la eternidad. Desde luego las dos sois... Estamos positivas. Misteriosas. Estamos optimistas, y eso que son anteriores a la pandemia. Bueno, estos micros. Aprovechamos para recordaros que podéis enviarnos vuestros microrelatos si queréis, si os apetece compartir vuestras historias con nosotras y con la gente que nos escucha en España y en Latinoamérica. Tenéis el correo electrónico en las notas del podcast, artemusas2020@gmail.com. Y bueno, estamos a vuestra disposición, encantadas de poner voz a vuestras historias. Os esperamos. Uh-huh. Bueno, queridos cibermusos y cibermusas, vamos a entrar en la sección de la palabra extraordinaria, que como os hemos anticipado no podía ser otra que el término bizarro. Y aquí la cosa se complica un poco porque es un término que tiene más de un significado, sobre todo si nos referimos a su significado propio de la RAE en castellano y tal, y como género literario. Vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿qué significaría bizarro a Cruz? La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es muy parca con la definición de la palabra. Se limita a recoger la acepción de bizarro como valiente. En español, en castellano, la acepción principal de bizarro es valiente. De hecho, están esas famosas las aventuras bizarras, ¿no? Los personajes bizarros. Los hombres eran muy bizarros. Los héroes de capa y espada, que decir, todo ese tipo de historias se les pone el calificativo de bizarras en español. También tiene una segunda acepción de como generoso, lúcido o espléndido también. Es una palabra que ha quedado un poco en desuso, ¿no? Sí. Es en español está un poco... Ya. Sí.
quizás un poco menos en uso. Y aquí se da lo que los ingleses llaman un falso amigo, ¿no? Un false friend. O sea, y es que la palabra o el significado de la palabra en inglés, que es de la palabra bizarre, que viene del francés, del bizarre francés. Bizarre. Bizarre, sí, como no bizarre, nos leen, no saben. Bizarre en francés o en inglés. En cambio, el significado es totalmente diferente. Es un significado mucho más de lo raro, lo extravagante, exactamente las palabras. Sí, un poco lo mismo que extravagante. Que dice María Moliner, ¿no? De extravagante, sorprendente, gracioso. Cambia bastante respecto a la definición de la RAE. Por lo tanto, aquí cuando hablamos de bizarro, de historias bizarras, de relatos bizarros, nos estamos quedando con la acepción, digamos, la acepción nueva del término. Sí, aquella que recoge, la que se refiere más bien al género literario. A lo extraño, ¿no? A la parte extraña. Bueno, al final eso es lo que nos va aquí. En realidad la palabra comenzó a usarse tarde, en lo que se refiere al género literario, hasta hacia 2005, ya es cuando se recogió esta palabra para definir el género, ¿no? Porque ya había gente que estaba escribiendo desde 1999 este tipo de literatura extraña, entre comillas, ¿no? Y vamos a hablar de lo que significa bizarro respecto a la literatura. El bizarro es un género que surgió a raíz de lo que estaban empezando a escribir unos autores en Portland, en Estados Unidos, sobre los orígenes estarían en 1999, o sea, los años 2000 y tal, un grupo de escritores como Carlton Mellick III, sobre el que vamos a hablar hoy, y el autor de Matrioshka, la novela que vamos a tratar hoy, y otros muchos, Harlan Wilson, Vincent Sapkowski, Kevin L. Don Hart, creo que tengo por ahí más. Laura sí. Libar también. Hay muchísimos, sí. Yo personalmente no conocía este estilo, o no conocía no sabía que existía este estilo como una especie de género, subgénero, o como se quiera llamar, y lo descubrimos de una forma un poco casual también a través de un club de lectura, ¿no? Fue una propuesta. Sí, de una tertulia a la que estamos adscritas, Cruz y yo, desde hace varios años. Con un escritor valenciano, un buenísimo escritor, fantástico, Alberto Torres Blandina, y él fue el que nos recomendó leer esta obra. En este caso fue La Casa de las Arenas Movedizas, de Carlton Mellick III, que es probablemente su obra más, desde luego la más internacional. Es la más icónica y además es su preferida, es la que él prefiere de entre todas sus obras, y mira que es prolífico, porque Carlton Mellick tiene más de 50 noveletas o novelas. Sí, probablemente publicadas. lo que distingue más a Carlton Mellick como un poco representativo de lo bizarro es la cantidad de obras que ya tiene escritas y publicadas dentro de este, podríamos llamar, género. Sí, digamos que en el taller de Alberto siempre se escogen obras poco convencionales, ¿no? Que se salen un poco del mainstream o de la literatura más al alcance de todos, ¿no? Y como nosotras también queremos servir de inspiración y daros a conocer cosas que quizás no han entrado en vuestro radar, pues estamos siguiendo esa misma ola y os estamos proponiendo Sí, normalmente Alberto opta por noveletes o novelas que abordan otras estructuras, otras maneras de contar. Sin embargo, aquí optó por La Casa de las Arenas Movedizas por la temática, ¿no? Porque lo extraño en este libro era el argumento en sí, la trama. Eso era una locura, porque es una mezcla de terror, de ciencia ficción, de aventuras, es oscura y tierna a la vez, y es completamente inverosímil, pero siendo a la vez pero engancha. Sí, adictiva, y te suspende la credibilidad, y nos encantó, sí, nos encantó. Sí, al final esa es una de las grandes características que tienen estas historias, y es que por muy
estrambótico que pueda parecer la historia o los personajes, te atrapan de alguna forma que le concedes que puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Por extraña que pueda parecer. Sí, porque así, poniéndose ejemplos, los protagonistas de esta novela son dos hermanos que viven en una casa extrañísima, en una zona. Vamos a llamar en una mansión, algo que se nos presenta como una mansión. Viven en unas habitaciones a las que le llaman guarderías, son dos hermanos, Polly y Pulga, Rick, que le llaman Pulga, y están al cuidado de una tata, que es la tata Uoburug, y, por ejemplo, la chica, Polly, pues tiene cuernos. Como la cosa más normal del mundo. Como si fuera un ciervo. Porque a las chicas les salen cuernos en la adolescencia. Exactamente, y están muy irritables. Las mujeres somos bichorras. Están muy irritables. Y fuera ¿Qué hay en la mente de Meli? Y fuera de esa habitación por donde están encerrados y les lleva la comida por un tubo y tal, pues hay como unas presencias. Un terror. Que se llaman, o ellos les llaman, porque no tienen más referencias, los siniestros. Los siniestros. Ellos no saben quiénes son sus padres, pero que los dejaron ahí un día. Y ahí empieza el misterio. Sí, esa es una de las particularidades, porque son dos niños que están continuamente esperando el regreso de sus padres a los que ni siquiera conocen. O sea, se están educando, se están criando con esa nani en ese lugar que aparentemente tiene todo lo que necesitan, excepto quizás el amor paterno. Y cómo se están adaptados a ese lugar, cómo aceptan las fronteras, ¿no? Impuestas por esos desde la mente, porque al final son niños, o un niño y una adolescente, de esa frontera de miedo, ¿no? Que los envuelve y que no les deja cruzar, no les deja salir, ¿no? Que les mantiene dentro. Pues es una historia de todo menos convencional, pero que trata temas reales, trata la relación conflictiva entre los hermanos, la familia, el amor de esos padres. La adolescencia, ¿no? Y el proceso hormonal. El acoso escolar, muchísimos temas. El miedo. El abandono también. El abandono. Un poco. Muchísimos temas. Así que os la recomendamos, aunque no es nuestra lectura de hoy, sino... No es la lectura que vamos a destripar, sí que es una lectura que deberíais tener en vuestro objetivo, porque es muy recomendable y es una historia desde luego que no deja indiferente. Sí, vamos a encontrar el bizarro casi siempre asociado a pequeñas editoriales o editoriales de género, porque es un producto que podríamos definir un poco como producto de autor. Sí, sobre todo se le debe a una mujer, Rose O'Keefe, que es la que fundó Eraserhead Press y la que la primera editora, la que lanzó este género en Estados Unidos, y después fuera de las fronteras tenemos a Hugo Camacho. Sí, aquí en España tenemos a Hugo Camacho, que decidió coger un poco la bandera, ¿no? Abanderarse como paladín del género bizarro. Sí, porque Rose O'Keefe sería la primera que publicó algo de Carlton Melly, que sería Satan Burger, y en España fue Hugo Camacho. Sí, y lo que os habíamos dicho, son escritores, la mayoría nacidos entre los años 60 y los años 80, y que han estado expuestos pues a estímulos como la televisión, los videojuegos, estas películas extrañas. Tiene una frase Hugo Camacho que dice... lo bizarro es aquello, es parecido o tiene su analogía en aquello extraño que íbamos buscando en la sección de culto del videoclub, ¿no? Sí, es como la sección de culto de un videoclub. Pues Cronenberg, Lynch. Hugo, es licenciado en filología inglesa. Ha trabajado, es un personaje como muchos de los escritores del propio género bizarro, que ha trabajado un poco de todo, muy versátil. Ha sido actor, que es una profesión también muy común, ¿no? Hay varios escritores de bizarro que también son actores. Diseñador. Me encanta esta. ¿Qué ha sido qué? Administrativo en un almacén de mercancías peligrosas. Eso es muy bizarro. Sí, la verdad es que seguramente que de ahí le pueden venir algunas historias, ¿no? Militante de bandas de punk, él escribe relatos de ficción especulativa, artículos en revistas,
como Supersonic, Sí. Catarsis, Maelstrom. Es el traductor de Carlton Mellick III y es el propietario y... Bueno, y de todos los escritores Sí. que a los que ha publicado, por ejemplo, en Bienvenidos al Bizarro, todos los que son estadounidenses. Es el alma mater de Orcini Press, ¿no? Que es esta editorial que podéis encontrar, por Junto cierto, con Francisco J. Pérez. No se te olvide. Perdona, Francisco. Que podéis encontrar sus libros tanto en España como en Latinoamérica. Tiene distribución, aparte de en digital, tiene distribución también en otros países, con lo cual, si os interesa cualquiera de sus obras, ir a su página web, consultarlas. Sí, o la de la editorial. Ahí tenéis todas las obras del Bizarro que tiene publicadas, desde Bienvenidos al Bizarro, las de Laura... espérate, que se me ha olvidado el apellido. Laura Fernández. No, Tamara Romero, que es una escritora española. Laura Lee Barr, que es una de sus preferidas, con su obra Fantasma, por ejemplo. Tenéis toda la información en su página web, os lo pondremos en los comentarios del podcast. Vamos a escuchar qué tiene que contarnos Hugo. Nada, la primera pregunta es un poquito obvia, ¿no? ¿Cómo de relacionado está el nacimiento de tu editorial, de Orcini Press, con el género bizarro? Pues completamente, porque yo descubrí el género y me pregunté cómo era que nadie lo traducía, porque a mí me parecía genial. Y me dije, bueno, sobre todo Fantasma de Laura Lee Barr y La Casa de Arenas Movedizas de Carlton Mellick III, eran dos obras que yo sobre todo no entendía cómo que nadie se había atrevido a traerlas, y me dije, pues lo hago yo. Y hasta hoy, básicamente. ¿Pero han tenido buena acogida? Sí. ¿Aquí en España? Sí, a ver, obviamente es un nicho que no existía y que prácticamente lo ha creado Orcini Press, y que había mucha gente interesada en muchas cosas limítrofes, ¿no? Como el neo weird o cosas un poco más extrañas dentro de la literatura, y esa gente, sobre todo, a la que más les entró el bizarro al principio, pero básicamente ha sido como... Tengo la imagen siempre del rompehielos, ¿no? De Orcini Press, el barquito que va rompiendo la capa de hielo y haciendo un hueco para el bizarro. Sí, ya te digo, nosotras en la tertulia literaria esta, la gente que venía, ninguna era amante de la ciencia ficción o de la fantasía, y mucho menos del bizarro, y a todos les encantó el libro de Mellick, La Casa de las Arenas Movedizas. Bueno, otra cosa que te quería preguntar, una de las características que se atribuyen al bizarro es que está en contra de la gentrificación, hay una palabrita que habéis usado, de los géneros fantásticos. Pues esto de que El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, todo esto ya es un poquito mainstream y tal, y el bizarro no quiere ser eso. ¿Por qué? ¿Qué ves de negativo en la popularización de lo más friki? A ver, esto es algo que decimos nosotros. Sobre todo la gente con las que normalmente teorizamos con una bebida espirituosa encima de la mesa. Pero yo no digo que... No estoy en contra de la gentrificación de los friki per se. El problema de que se haya gentrificado el género fantástico es que toda gentrificación lleva un proceso de acomodación y adocenamiento. Entonces, obviamente todos estamos atravesados de capitalismo y es imposible, o muy improbable al menos, poder escapar de ese capitalismo, sobre todo súper acelerado, que nos está atravesando a todos, porque no hemos sido capaces de escapar de él, ni siquiera estando encerrados en nuestra casa durante el confinamiento.
Entonces, ¿qué pasa cuando se produce esta gentrificación y cuando ya pasa al mainstream? Es que el capitalismo al final lo acaba cooptando todo. Entonces, si ya es mainstream, lo normal es que cualquier posible mensaje de disidencia se vaya diluyendo poco a poco. Obviamente hay mucha tela que cortar y podemos decir que Vengadores Endgame tiene una serie de valores que podemos poner en valor, valga la redundancia, y son muy chulos y yo estoy de acuerdo. Además yo me puse de pie con según qué escenas viendo Vengadores Endgame y no estoy en contra de que unas cosas sean más mainstream o no, pero sí que me da la impresión de que para llegar a todo el mundo se van diluyendo los mensajes y un ejemplo claro puede ser la trilogía de Star Wars, ¿no? Parece que de repente vuelve la trilogía de Star Wars, hay un personaje femenino fuerte, hay un personaje racializado, luego la gente se queja porque es otra cosa que pasa con los fandoms, que se pueden volver muy tóxicos y gente diciendo es que me han jodido la infancia y entonces ya luego para poder seguir con esa maquinaria de hacer dinero, vale, pues nos intentamos acomodar a esta gente que se está quejando de esto y al final sale un Lo churro que no es ni políticamente chicha ni correcto, limona, ¿no? ese es el problema. Entonces Ujú. al ser el bizarro y otros géneros algo todavía minoritario o incluso ingentrificable, lo que pasa es que es más difícil que sean cooptados para convertirse en eso, pero tarde o temprano llegará, de eso estoy seguro. Sí, sí, sí. Sí, al hilo de esto que dices, entonces podríamos tildar al bizarro un poquito de lo punk de la literatura de género, ¿no? Por lo transgresor, por lo políticamente Sí, incorrecto, en ese sentido, ¿no? sí, yo creo, o quiero creer también, que, que es todavía esa vertiente más, como tú has dicho, punk de la literatura simplemente porque está en el margen y el punk sale del margen yo según encuentro yo el espíritu del punk es el háztelo tú mismo y a la mierda todo y voy a hacer lo que a mí me gusta con las armas que tengo, sean más o menos, y encima me lo voy a pasar bien por el camino. Y yo creo que eso es algo que está todavía intrínseco con el bizarro y creo que además se nota, ¿no? Se nota que los escritores se lo pasan bien, sobre todo cuando ponen en el papel todas esas locuras y yo creo además también que quien lo lee se lo pasa también muy bien. Creo que además es importante, ¿no? Es importante que tenga el bizarro tenga ese puntito de humor porque el humor al final lo que está haciendo es sanar nuestras heridas de otra manera, ¿no? Sí, una de las cosas que yo más he agradecido de leer el bizarro es ese humor, ¿no? Porque estamos ya un poco cansados de lo de siempre, del convencionalismo en los mismos temas. Y el bizarro trae, aparte de esa característica de sorprenderte continuamente y asombrarte y tener el what the fuck ese que decías, es el humor, ¿no? Es que el último cuento que leí, por ejemplo, ayer del bizarro, de Bienvenidos al Bizarro, era este que eyacula a un alicatador bigotudo. Y que hay cosas, vamos, alucinantes que te sacan la sonrisa y que, pues sí, se agradece esa salida de la realidad, ¿no? De lo convencional en la literatura. Es que la literatura esta de suplemento cultural de todos somos súper importantes, que en realidad nadie es tan súper importante y todos somos muy serios, nos tomamos muy en serio todo lo que hacemos. Yo creo que huele ya un poco a chotuno. Entonces, bueno, me parece genial que para darse valor hay gente que intente pues intelectualizar al extremo, por así decirlo, todo lo que hace. Pero genial para ellos. Nosotros mientras nos lo pasaremos bien.
Bueno, pero yo creo que no está reñida una cosa con la otra. O sea, puedes ponerte pedante y leer, yo qué sé, alta literatura y luego apetecerte leer bizarro. ¿Por qué no? No tienen por qué estar... Por supuesto, por supuesto. ¿Sabes? Piensa, por ejemplo, Oscar Wilde. A ver quién se atreve a decir que no es alta literatura. Y Oscar Wilde es un autor de humor, por ejemplo, ¿no? Y como él, pues tenemos muchos ejemplos. Y respecto al bizarro, que también hemos comentado ya el término de dónde viene, qué significa y tal, se aplica también a otras artes, ¿no? Al cine, a los videojuegos. Yo he visto que en una definición que tú decías, comentabas que sería el equivalente a la sección de culto de un videoclub. Y tratabas a los videoclubs, o a los que sabemos lo que son los videoclubs, como si fuéramos dinosaurios. Pero bueno, en cuanto a rareza, que se refiere de esas películas que estaban en esa sección de culto de los videoclubs, pues David Lynch, Cronenberg, yo sé que tú me dirás cosas mucho más raras, pero yo me quedo con estos, o más actualmente, pues eso, Tim Burton, John Waits, o las series de dibujitos que las han visto mis hijos y les encantan y yo no lo podía entender al principio, ahora de aventuras, Ricky Morty, ahora ya les pillo más el truco. Eso se podría llamar un poco lo bizarro en las artes, en las otras artes, es ese tipo de influencias que ha tenido esas otras artes en la literatura. ¿Cómo las ves? ¿Crees que la literatura se ha visto influenciada por el cine, por los videojuegos, en el bizarro? Totalmente. Yo cuando hablo de género del bizarro, porque el bizarro es mucho más que un género porque proviene de un movimiento barra comunidad, barra necesidad de ponerle nombre a algo para poder ir todos a una, y además es una etiqueta que es muy líquida y que en cualquier momento tú si llevabas ya 10 años escribiendo este tipo de cosas y de repente dices hostia, pues esto puede ser bizarro, me uno al bizarro, genial, únete, vente, claro. Y podemos encontrar muchísimos antecedentes en muchos sitios. Entonces yo cuando hablo de género hago referencia sobre todo a esto. Me da la sensación de que en la literatura hay un antes y un después en la popularización de toda una serie de cosas como son lo que tú estabas diciendo, ¿no? Los videojuegos, el cine, según qué tipo de cine, también los juegos de rol, la música también hace mucho. Entonces cuando todo esto son influencias para la literatura y no solo los periodos de la literatura anteriores, y todo esto se mete en una batidora de la manera más postmoderna posible, es cuando surge el bizarro. Y luego además también de la manera de escribir y de la conexión que tiene el escritor con lo que escribe. Entonces yo lo que intento recalcar cuando hablo de bizarro es esa ruptura, no ruptura, sino esa manera de incorporar dentro de la literatura todas esas influencias que antes, pues igual no las vamos a meter porque no es literatura, ¿sabes? No podemos hablar de la influencia de otras artes en el barroco, aunque seguramente sí que en la literatura de hace 200 años también había esa influencia de las artes, pero es como que no se pone en valor dentro de la misma obra que se está componiendo. ¿Y el bizarro crees que es, o yo lo siento así, un género que no tiene límites a la hora de explorar? Es un género muy gamberro, muy extremo, toca cualquier tema, desde perversiones, sexo, gore, temas tabús. Se obligan a hacerlo, es como una característica fundamental del bizarro, llegar a donde otros géneros no llegan. Yo creo que el bizarro es una especie, sé que está un poco manido, ¿no? Esto que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que el bizarro es un poco un estado mental. Ese estado mental en el que cuando estás escribiendo te atreves a bajar al rincón más oscuro de tu alma o de tu cabeza, pero bajas allí conectando
directamente con tu niño interior. Bajas con ojos juguetones, con ganas de coger todas esas experiencias que tú como persona adulta llevas en la mochila y jugar con ellas. Creo que es cuando el bizarro es más libre, cuando se hacen todo este tipo de cosas. Entonces, no es indispensable intentar tratar tabús o intentar tratar temas escabrosos, porque cuando también me parece que hay una cierta complacencia en el tema este de decir, buah, es que voy a ser súper transgresor, tío, porque voy a hablar de sexo anal con alienígenas. No, posiblemente lo único que estés haciendo con eso es hacer una guarrería y ser un poquito gilipollas. Yo creo que va un poquito más allá, va de coger todo esto y jugar con ello. Entonces, si te permites jugar con todo esto, es cuando salen las obras más bellas. Me da a mí la sensación. Entonces, por eso digo que es un estado mental, porque es una cuando tú dices lo de que es un género que no tiene límites, sobre todo no tiene límites por parte del escritor para establecer ese juego, para intentar que el lector tampoco tenga esos límites, pero creo que el espíritu está en que siempre se hace desde el punto de vista del juego. Por ejemplo, antes has hablado de sexo, por ejemplo, ¿no? Pues ¿qué hace el bizarro con el porno? Pues el bizarro no coge lo que es más excitante dentro del porno, el bizarro coge lo que puede ser más escabroso o más divertido dentro del porno, y no por ello, y no hace falta hacer la obra más guarra posible, sino, por ejemplo, yo qué sé, pues vamos a hablar de dos vibradores que están enamorados entre ellos y además no rehuyen del contacto humano. Pues que esta experiencia traumática que tienen estos vibradores que les están obligando a tener contacto con los humanos y que no pueden estar juntos, de aquí puede salir una historia de amor y de trauma o incluso de espías, que el escritor donde el escritor puede experimentar con todas estas cosas y además pues que esté guay, que sea gracioso y que guste leer, ¿no? Sí, en relación con esto que dices de el bizarro como un juego, nos llevaría a pensar que es una literatura fácil, en el sentido de que son novelitas muy cortas, con los capítulos muy cortos, que tampoco es un lenguaje en la mayoría de los autores de estructuras complicadas, sino es más introducción, nudo, desenlace. Claro, que como nos cuentan esas historias tan estrafalarias, ya poner más dificultad sería... Pero, ¿crees que es un género fácil o que también busca trascender, llevar un mensaje? ¿O depende del autor? Hombre, yo creo que el bizarro más interesante es el que además dentro de todo esto incorpora un mensaje. Sí que es verdad, como bien dices, que depende mucho del autor. Porque si te fijas al leer Bienvenidos al Bizarro o Monstruos Bizarros, que es otra de las antologías que hemos hecho, verás que cada autor lees el primer relato y dices, esto es bizarro. Lees el segundo relato y dices, hostia, no se parece en nada, pero también es bizarro. Y lees todos esos relatos y dices, vale, todos son de su padre y de su madre, pero todos son bizarros, porque lo guay es que cada autor le puede incorporar eso. Y además eso se ve mucho si coges alguna de las obras de autores de aquí, coges Nunca fui para ti un hombre sino un alienígena de Rubén Guayar, o El detective que tenía mariposas en el estómago de Alfredo Álamo, que se han llevado el bizarro a su terreno, y dices, seguramente la obra que ha escrito Alfredo, la obra que ha escrito Rubén, no la podría haber escrito un escritor de Portland, porque su experiencia es otra. Pero entonces es incorporar esa experiencia vital al bizarro. Y yo sí que igual a veces se piensa que el bizarro es introducción del desenlace y no complicarse demasiado con las estructuras narrativas. Porque esto viene un poco también de un artículo de Melik, en el que él explica esto, que dice que ya escribe cosas lo suficientemente raras como para encima complicarlos con la estructura, aunque también tiene sus novelas en las que experimenta también con eso, ¿no? Entonces, depende mucho del autor.
Melik sí, por ejemplo, dice que él va a Piñón a contar la historia y prefiere no meterse en esos berenjenales, pero por ejemplo coges a Laura Libar o coges a Jeremy Robert Johnson y a ver, yo sudé tinta para traducir a esta gente, porque el lenguaje es más complicado, también juegan con las estructuras, y el último ejemplo así más bestia de juego de estructuras y de metalenguaje es La musa fingida de Max Besora, en el que hay monólogos interiores, hay fotonovela, hay teatro, hay un diálogo del autor con la propia musa, y todo ello para reflexionar sobre el hecho literario, pero todo lo que tiene que ver con el hecho literario, el escribir, la relación del autor con los personajes, que igual ya hizo Pirandello, pero bueno, él lo incorpora, la relación del autor con los críticos, la relación del autor con el mismo texto dentro de la página, y cómo el texto puede salir también de la página. Creo que también hay espacio para hacer ese tipo de reflexiones. O sea que sí, depende mucho del autor o lo que con cada obra quiere hacer el autor en cada momento. Muy bien. Antes has usado el adjetivo posmoderno. ¿Crees que el bizarro es posmoderno en el sentido de que es un pastiche de otros géneros, de la ciencia ficción, del terror, de la fantasía? Sí, totalmente. Yo pienso en el bizarro como una batidora en la que meter ingredientes y de ahí pues a ver qué sale, a ver cuál es el monstruo más descogorciado que sale. En según qué sectores parece que el adjetivo postmoderno se utiliza como insulto, y yo creo que no hay nada más bonito que aceptar la propia posmodernidad, porque incluso quienes utilizan el adjetivo posmoderno como insulto no se dan cuenta de que así como estamos atravesados de capitalismo, también estamos todos atravesados de posmodernidad. No hay nada puro, y yo creo que además de donde salen las cosas más bonitas, más interesantes, es en el intercambio entre personas, entre disciplinas, entre artes, y el bizarro es que directamente lo incorpora todo. Lo incorpora todo y lo regurgita a su manera. El bizarro es como ver un desfile de japoneses disfrazados solo de personajes occidentales. Lo incorporan de tal manera, de una manera tan bestia, y le dan la vuelta y lo aceleran todo, que yo creo que eso es lo que más representa el espíritu del bizarro. Y eso es posmoderno, pero acelerado. Hablando un poquito de Matrioska, que es el libro que analizamos en este podcast, ¿tú crees que es la menos bizarra de las obras de Carlton Melik? La menos bizarra. No sé, porque me parece a veces como una comedia romántica. Hombre, es muy bizarra en algunas partes, sí, pero también podría... No me vas a decir que no es bizarra. Y estoy pensando en esa escena en la que tú también estás pensando. Bueno, yo creo que Melik lo que quería era probar a ver si era capaz de hacer una comedia romántica. Y hacer una comedia romántica, pues bueno, y supongo que ya habéis hablado de ella en el podcast. Y es lo que él ha conseguido. Lo más interesante, y a mí lo que me flipó al leerlo, es que Melik es muy bueno cogiendo conceptos abstractos y conseguir darles forma humana, entre comillas lo de humana, y hacer que eso sea algo palpable, incluso que tenga forma dentro de la narración. Yo creo que lo que... Y consigue suspender tu credibilidad al máximo. Porque, sí, vamos, te parece tan natural todo lo que te cuenta. Sí, exacto. También digo que si vas a coger un libro de bizarro y no tienes ganas de suspender tu credibilidad, es igual, déjalo. Vete a darte una vuelta o vete a una peli diferente, o sea, eso olvídate, ¿no? Pero yo creo que Melik lo que creo que hace en Matrioska es coger ese momento en el que tú empiezas a tener una pareja nueva, ya llevas un tiempo, ya te has bajado todo ese momento de subidón y de pasión, y empiezas a ver que pues a lo mejor defectivo. Sí, a lo mejor, hostia, no me gusta que se deje los calzoncillos en el sofá, pero lo sigo queriendo.
No me gusta que se deje los platos en el fregadero y que los fregue cuando le da la gana, pero lo sigo queriendo. Entonces, es ese momento de la experiencia de la vida en pareja que Melik lo convierte en la matrioshka de la novela y en toda la trama de la novela. Con eso. Es que es una forma maravillosa de hablar del Ujú. amor, ¿sabes? A mí me ha gustado mucho por eso, porque no habla del amor romántico, habla del otro tipo de amor, de lo que tenemos que admitir para amar a otra persona. A mí me ha gustado mucho la forma, desde el bizarro en la que lo ha abordado. Me ha parecido genial el tratamiento. Y ya por último, pues, ¿qué recomendarías a los lectores para empezar a leer Bizarro? A unos por ese lado y a los que ya se han introducido, ¿qué es lo que más te gusta a ti de todo este movimiento? ¿Qué autores? Pues mira, para quien no se haya adentrado todavía y quiera probar, yo creo que cualquiera de los libros más o menos de la colección Median de Orcini Press pueden estar bien para empezar a adentrarse. Pero sobre todo las antologías Bienvenidos al Bizarro y Monstruos Bizarros, porque ya están pensadas para ser puerta de entrada y para mostrar todas las vertientes que puede coger el bizarro y que hay muchísimas más. Eso es como ofrecer un abanico, como una paleta de colores y decirte, mira, todos estos colores puede tener el bizarro y además hay muchos más. Yo creo que son libros ideales para empezar. La Casa de Arenas Movedizas está siendo la puerta de entrada para mucha gente, sobre todo porque juega mucho con lo maravilloso que está presente en otros géneros fantásticos, como puede ser la fantasía o incluso el realismo mágico, ¿no? Entonces yo creo que como también Melik lo llama bizarro tranquilo, entonces yo creo que puede ser una buena puerta de entrada para que todos los públicos entren ahí. Y para quien ya esté más avezado y quiera seguir indagando, yo creo que, como decía, ¿no? Cualquiera de los libros de la colección Median de Orcini Press, pero por ejemplo, yo os recomendaría que si ya habéis leído Bizarro y os han gustado los americanos, que probéis con la gente de aquí. Probad dentro de Orcini Press, pues tenéis, como he dicho antes, La Musa Fingida de Max Besora, Nunca fui para ti un hombre sino un alienígena de Robin Guayar, que es, yo lo llamo una space opera queer que recuerda a Barbarella dirigida por Almodóvar, algo así. Madre mía. Tamara Romero. Por ejemplo. Tamara Romero además tiene una producción muy interesante de ella se va sacando sus novelas y yo la verdad es que soy súper fan de Tamara y me encanta. Luego también Alfredo Álamo ha entrado en tropel a saco con el bizarro y el detective que tenía mariposas en el estómago. Es una novela en la que también mezcla un montón de cosas. Decimos que es el primer thriller de autoayuda. Para que más o menos quien nos esté escuchando se pueda hacer una idea, ¿no? O luego también en Valores Familiares, que es la antología de lo que hacemos lo que hicimos en el primer año del Inner Circle, que es la comunidad basada en Patreon que tiene Orcini Press, y donde publicamos relatos exclusivos que luego salen en antologías como este Valores Familiares. Veréis que también hay otros autores que también se han atrevido a meterse en el berenjenal del bizarro, y una cosa que les está pasando es que luego no pueden volver atrás. Ya, es adictivo, sí. Pues muy bien, muchas gracias, Hugo. Yo creo que hemos convencido a más de uno, a que se adentren o sigan con esto del bizarro, incluso que lo escriban, porque a mí me están entrando ganas, de escribir bizarro. Pero bueno, ¿quieres decir algo tú también? ¿Quieres añadir algo, Hugo? Bueno, agradeceros que me hayáis invitado a este Arte Musas. Estoy muy contento de que hayáis decidido hablar de bizarro. Y muy agradecido de que me ofrezcáis este espacio
Y nada, y a la gente decirles que si todavía no se han atrevido con el bizarro, que la palabra bizarro puede sonar muy mal o muy bien, dependiendo de si te has tomado un café o no esta mañana. Y que yo qué sé, que si tienen ganas de divertirse y de salir un poco de lo mismo de siempre, pues que ahí tienen una propuesta que yo creo que les puede gustar. Pues sí, estamos en tiempos de que se necesita mucha diversión. Sí. Muchas gracias, Hugo. Pues muchas gracias a vosotras. Y nada, hasta pronto. Так влечет к себе матрешка красотой своей души. Continuamos, cibermusos y cibermusas, con Inaria. La tenemos aquí, que se abre por la mitad, nuestra maravillosa matrioshka, y aparece... ¿Quién aparece? Vera. Vera. Bueno, luego la iremos abriendo más, pobrecita. Vamos a hablar, como os hemos comentado al principio, de Matrioshka, la última novela de Carlton Mellick III. Sí, es un libro que podéis leer, bueno, prácticamente en una mañana, porque es un libro delgadito, son 122 páginas, pero en un formato, como veis, mini. Cuéntanos tú un poquito la trama, hasta dónde se puede... A ver, la trama hasta donde se puede contar, nos encontramos con en esa sociedad donde conviven los seres humanos y los seres matrioshka, esos seres con una especie que son solo un 1%, pero ahí están. Como descendientes de estos experimentos alquímicos que en algún momento han hecho en algún lugar de Rusia, porque todos al final son de origen ruso. Tienen esa característica y obviamente las relaciones personales entre humanos y matrioshkas pues no están bien vistas en ninguna de las dos partes. Bueno, las aventuras se permiten. Las relaciones, los matrimonios sí. mixtos no están bien vistos. Entonces nuestro personaje pues se ha enamorado de una matrioshka, está perdidamente enamorado de ella. Es un romántico. Y está dispuesto, quiere casarse con ella, porque sí, además ella es muy convencional dentro de su cultura matrioshka, son un poquito chapados a la sobre antigua. Sobre todo sus padres, los padres de ella. Sí, pero ella quiere una boda matrioshka, ella quiere casarse, sí. no quiere responder ahí como a todos los tópicos. Y para poder llegar a eso, para poder ser aceptado, la condición que le pone la familia es que han de superar la prueba. La prueba. La prueba que tiene que pasar, en principio, cualquier matrioshka para casarse con una matrioshka, o en este caso un humano se enfrenta a ella para casarse con una matrioshka, es conocer a todos sus seres interiores. Es que le encierren en un hábitat durante el tiempo necesario, sin poder salir, hasta que... Para que llegue a conocer a todas las personas que habitan dentro de su enamorada matrioshka, de la que él solamente conoce la capa externa, y demuestre que está enamorado de todas ellas. Solo cuando demuestre que está enamorado de todas ellas, habrá superado la prueba y podrá casarse, y si no, probablemente igual no está vivo. Bueno, no sé, eso no lo... O puede llamar y que le saquen. Es una prueba muy peligrosa, porque... Bueno, él no se lo imaginaba, pero muy sorprendente. Digamos que es una prueba que tiene múltiples capas sorprendentes una detrás de otra. Y esto es muy interesante también porque al final es una metáfora, ¿no? De cuando... Sí. ¿Hasta qué punto conocemos a alguien cuando nos enamoramos? Ahí hay una parte... en realidad Matrioshka es una historia de amor. Es una comedia romántica bizarra, realmente. Claro, él ama perdidamente a la mujer que conoce, a la capa exterior, intuye cosas que puede haber dentro de ellas, pero bueno, veréis en la historia que algunas de estas cosas le van a sorprender mucho y la pena sería que no hubiera una prueba parecida en la cual una matrioshka pues pueda conocer a todas las capas del ser humano, ¿no? Que todo lo que no vemos. A ver, en realidad yo creo que lo que nos quiere decir es lo que tú dices, una metáfora sobre las relaciones de pareja, que el amor significa conocer a todo lo que nos... Conocer y amar. O soportar las partes que no nos gustan de la otra persona, las partes menos agradables o las oscuridades del otro, aceptarlas porque nos compensa en conjunto, ¿no? Eso sería... Y es algo profundo en sí.
Es decir, aunque está tratado, bueno, está tratado con este tono, ¿no? Que hace que a veces pueda resultar, la situación puede resultar cómica, a veces puede resultar dramática, a veces puede resultar un poquito tensa, ¿no? O al menos de peligro. Yo no diría de terror, creo que no llega a ser bueno, de terror. sí, pero sí que hay un poquito de gore, que es otra de las características del bizarro, ¿no? Mucho las vísceras, la sangre, Sí, un poquito. no se esconden, sencillamente no sí. se esconden. Sí, pero no produce miedo como en el terror, sino es algo, no sé, como la tramoya, ¿no? Como el escenario, sí. Se muestran cuando se tienen que mostrar, pero tampoco creo que se busquen a propósito, por lo menos en esta historia no lo hace. Lo bueno de Matryoshka también creo que es una historia con la que te puedes sentir identificado, ¿no? Porque enseguida piensas, hay alguien del que me he enamorado y que todo el mundo me decía, no, con esa persona no, que no. No os vais a entender porque es muy distinta soy a muy, ti, sí, porque son muy diferentes. Sí, porque no tenéis los intereses comunes o tal. Pero aquí esto va más allá de la diferencia cultural, que la Exactamente. hay, porque son sociedades culturalmente diferentes, la sociedad de las matrioscas a la sociedad humana, sino que además hay diferencias físicas. Creo que hay una diferencia física cada vez fundamental. más, además, sí, porque ella es... yo quería leer al principio de Matryoshka porque es donde te describe un poquito a las matrioscas y es fantástico. Dejadme que os lea el primer párrafo tan solo del primer capítulo, que se llama Inaria. Su comida favorita es la pizza de tomate, bacon y fresas. Su pintalabios favorito es el que tiene sabor de pastel de ciruelas. Sus películas favoritas son las comedias en las que muere gente. Le parece gracioso que la gente muera. Tiene una piel blanca de porcelana que reluce al sol como si estuviera húmeda y lustrosa. Por encima de esta, tiene pintados unos ojos de color púrpura que parecen piedras preciosas que titilan cuando me sonríe. Su pelo parece regaliz negro y le cae en tirabuzones oscuros y gomosos que huelen a clavo y anís. De entre todas las mujeres con las que he salido, nunca he conocido a nadie como Inaria. No es exactamente humana, pero es la única a la que quiero. No me digáis que es fantástico el principio, Sí. Y describe perfectamente a la matryoshka, aunque es en su capa superficial. Es una declaración de intenciones. Sí, ya lo porque que- el protagonista Benny es un enamorado y además con muchísima determinación y muchísima esperanza en Y que flexibilidad también, porque al final es muy adaptable. A veces pasa esto, ¿no? Cuando parece que te prohíben algo, todos los factores están en contra, pues más empecinado estás en yo ser creo- tú quien venza esas fronteras. En este caso, de prejuicio de relaciones mixtas. Sí, yo creo que ahí en la determinación de Benny, el protagonista, es donde parece que es más comedia romántica, ¿no? Él encuentra todas las dificultades, va a poder por el amor de su amada. También Sí. podría ser una versión grotesca, algo fantástica, ¿no? Y De Romeo y Julieta. Claro, y normaliza cosas tan extraordinarias en su amada, extraordinarias para un humano, como el hecho de que tenga pues 7 líneas de dientes. Claro, cuando come, todos sus seres interiores comen también. también. Entonces, No le hace ascos. No, Él no le hace ascos. claro, Sí. y tiene como 7 líneas de dientes alineadas, que es lo único que se ve desde fuera, se puede llegar a ver de las capas interiores. Pero eso es una característica de Carlton que hace que te cuente cosas que Rarunas. te parecerían como poco Poco desagradables o te darían grima. Sin embargo, te crees perfectamente porque suspende completamente tu credibilidad. ¿Cómo se dice? Suspensión de credibilidad. Sí, cuando te cuenta que él está tan enamorado que le gusta el tacto amaderado de su piel o esos ojos enormes pintados en la cara, Sí, el o cuando eterno colorete. ella se abre y aparecen sus distintas capas de una en una, que no todas serán
no sé si... Como te puedes imaginar. Como te puedes imaginar, ahí... Y hasta ahí podemos contar. Ahí podemos contar, pero os va a sorprender seguro. Y él hará de tripas corazón y todo le parecerá bien porque es una persona... Todo no le parece bien. Pero bueno, lo irá asumiendo. Lo irá asumiendo porque... irá aceptando la prueba y queriendo superarla, ¿no? Sí, esforzándose, poniendo todo de su parte por superarla. Sí, yo también creo que ahí habla un poco es una alegoría de la complejidad del yo, ¿no? De que por dentro somos muchas cosas, somos muchas cosas. La superficie es lo que compartimos con el resto, pero dentro tenemos monstruos, tenemos una parte... Y yo interesantes también. Tenemos partes menos femeninas, tenemos partes... más antipáticas o partes yo más la antipática sexuales. es la que llevo por fuera. O partes más sexuales. Tengo las simpáticas dentro. Tenemos de todo. Dentro tenemos de todo y hay que ir descubriéndolas poco a poco. De ahí que cada cual que se deje o veríamos. Bueno, es una joyita extraña, exótica, curiosa, que trata de un sentimiento universal y que desde luego tiene hay que una descubrir. estética un poquito, como os decíamos, de cuento infantil. Parece que sea un cuento para adultos, porque también tiene mucho sexo. Es otra de las características hay sexo, no es del para bizarro, niños. es el sexo, la sangre y tal. Pero es fácil de leer en el sentido de que el estilo, como hemos comentado, de otros autores también es llano, es directo. Es como, pues no sé, como Kafka, que empleaba también un lenguaje sencillo para hablar de algo extraordinario, porque ya era bastante raro de lo que iba a hablar, ¿no? La metamorfosis sería una historia bizarra. Exactamente. De las profundas, pero bizarra. Y bueno, ahí tenemos las obsesiones del autor en esta obra que se van repitiendo, las relaciones sexuales, bizarras en este caso, porque... ¡No lo cuentes! Porque hay de todo, y ya no digo más. ¡No lo y cuentes, hay de no todo, lo cuentes! Y muchas más cosas. La familia, la importancia de la familia. De la familia. Sí, de las relaciones con los padres que a veces no son buenas, no sé. Este hombre tendría ahí un psicoanálisis que hacerse, ¿eh? No, hay una cosita, no sé si quieres comentar algo más de la historia en sí. No sé si podemos desvelar ya más. No. Pues porque... eso, que esconde muchas capas diversas que podéis sacar y que os vais a divertir mucho, porque a la vez es divertida. Están los amigos que quieren hacerle cambiar de idea, los padres matrioscos de ella que también quieren hacerle cambiar de idea. Y luego el proceso en sí, que es sorprendente, divertidísimo y muy tierno también. Sí, al final es una historia que te deja buen sabor de boca, con todos sus elementos extraños. Y luego en ese proceso de descubrir lo que hay dentro, yo creo que el propio autor ha hecho un pequeño guiño de conóceme un poco mejor, y al final del libro hay como un pequeño cómic. Esto, bueno, supongo que en la versión en electrónico estará también. Pero nada, es un cómic de unas cuantas paginitas en blanco y negro, donde él se cuenta un poco cómo se siente con la fama, ¿no? Porque se define como una persona tímida, entonces hace como unas viñetas o unos sketches de cómo es él de verdad y de lo que le incomoda a veces la fama, pese a que es maravillosa y le encanta que sus libros gusten y se lean, ¿no? Sí. My kids need a home. Does it have to be this home? Key house is filled with amazing keys. Listen for them. They whisper. You hear that? Pasamos a la sección de la serie o la película, y esta vez Cruz ha elegido una serie de Netflix, Lock and Key,
No sé si lo he pronunciado bien, Cruz. Lock-and-key. Bueno, casi. ¿Quién sabe cómo se Casi. pronuncian las cosas? Como no, yo la he visto en versión doblada, un horror, lo tengo que admitir, porque el que dobla al protagonista es para hacerte crujir los dientes, y Cruz la ha visto en versión original. Sí. Si os podéis permitir verla en versión original, yo creo que no pierde tanto como con el doblaje, que en este caso quizás no han acertado, ¿no? No han acertado con ellos. Bueno, pues la serie de Lock and Key, la primera temporada, que la tenéis en Netflix, es una de esas series que nos encantan a Cruz y a mí, que sobre casas misteriosas y fantásticas, un poquito terroríficas a veces. Y está basada en un cómic del año 2008 que ha tenido un tremendo éxito, del guión de Joe Hill, Y Gabriel Rodríguez. y como Gabriel dibujante. Rodríguez. Fantástico el cómic, luego os hablará también Cruz de él. Y sin embargo la serie, los showrunners son Carlton Cuse, que es también conocido sobre todo por Lost, la serie, Sí, es el artífice de Lost. y Meredith Averill, que mira, justamente lo estaba comentando ahora con Cruz, que es también la showrunner de La Maldición de Hill House. Le estaba planteando que, como nos encantan estas series de casas, me había venido a la mente La Maldición de Hill House, y que no habíamos hecho nada de terror, quizá para el futuro. Y bien, Podéis sugerirnos si conocéis historias extraordinarias, series extraordinarias que os apetecería que comentáramos. No dudéis en dejarnos comentarios en las redes sociales, que estamos súper predispuestas a pues al final que esto sea entretenido y aporte información para todos, ¿no? Exacto. Yo creo que lo primero para introducirnos, Cruz, será que nos cuentes un poco de qué va esta serie, del argumento. Bueno, pues el argumento tiene algunos elementos muy típicos, ¿no? Pues tenemos una familia rota, una familia cuyo padre ha sido asesinado, ha muerto de forma violenta, y los 3 hijos y la madre pues se dirigen a la vieja mansión familiar, un poco pues para volver a empezar, ¿no? En un proceso de duelo, de volver a empezar, y vuelven a la que ha sido la mansión familiar en la que se crió el padre. La casa de la llave. Que es la famosa Key House, que es la casa familiar. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan allí? Pues que empiezan a aparecer una especie de fenómenos extraordinarios o fenómenos un poco paranormales. Lo de siempre, el niño pequeño que Un niño trastea pequeño, donde no tiene que trastear. Cotillea donde no toca y encuentra cosas que a lo mejor no debería encontrar, o quizás sí, ¿no? Entonces, lo que encuentran aquí, en este caso, son llaves, son unas llaves diferentes, ¿no? Mágicas. Llaves diferentes que vamos a ir viendo en los primeros capítulos, que cuando se insertan en la cerradura adecuada, porque cada llave... hay llaves que solamente funcionan en algunas puertas y llaves que funcionan en más lugares o en cualquier puerta. Cuando encuentras la conexión entre cerradura y llave, pues algo sobrenatural. Tuercen las reglas de la realidad o algo por el ocurre. estilo, o dotan de ciertos poderes a los protagonistas. Transforman a o algo de los eso. protagonistas, cambian la percepción de la realidad. Bueno, hay llaves que hacen... Hombre, es una idea fantástica, ¿eh? Igual de las llaves sí que podemos hablar un poco, eso no es... Yo creo que sí, Hay llaves, hay llaves que son llaves creadas por Joe Hill en el cómic, y hay llaves que son inventadas para la película, o sea que no están en el cómic original, y puesto que está prevista ya una segunda temporada, probablemente descubriremos nuevas llaves, ¿no? Que hacen cosas... Bueno, yo creo que eso es uno de los alicientes tanto de la serie como del cómic, ¿no? Ir encontrando esas llaves y preguntándonos para qué servirán, ¿no? ¿Para qué Porque- servirán, no? ¿Qué harán? Entonces, poco a poco se va pues evolucionando la historia de los personajes. Tenemos a los 3 hermanos, que son Tyler el mayor, Kinsey, que es un poco la adolescente más creativa, un poco más inadaptada, y Bo, que es el niño que todo lo toca, el niño. inquieto que todo lo toca. Poco hiperactivo. Está la madre, que es una alcohólica, La viuda. alcohólica, y el tío, el hermano Duncan. del padre, que también pues es un Bueno, personaje. y la villana. Bueno, la villana, llegaremos ahora, la archienemiga. La siempre, archienemiga. ¿no?
Sí. Entonces, conforme van descubriendo llaves, también van descubriendo cosas del pasado y de la historia de su familia y de su padre, ¿no? Y de unos misteriosos guardianes de las llaves que están ahí. También descubrimos al personaje, como tú dices, de la villana, ¿no? Que es Dodge. Dodge es un personaje que a veces es femenino y a veces no. Esto lo puedo decir. Ahí lo dejamos, Ahí- pero que estaba, digamos, esto que también lo podemos decir, estaba atrapada. Que está atrapada en un pozo, esto es muy muy Lovecraft, ¿no? Es una voz que susurra, que te llama desde lo profundo de un Porque pozo. hay cierta influencia, ¿no? Del maestro. Y que es esa voz de Dodge que susurra a Bode, al niño desde el pozo, es quien le anima en la búsqueda de las llaves, ¿no? Al principio parece que está ahí inspirándole, Sí, pero luego veremos sí. que tiene sus propios... Ella tiene sus propios intereses. sus propias motivaciones. Sí, sus Bueno, propias hay una motivaciones. influencia de Lovecraft, yo creo que clarísima en la historia. Para empezar, en el cómic, la ciudad a la que ellos se van a vivir se llama Lovecraft. Pero en la serie parece ser que se llama Mattison. Madison. Le han cambiado el nombre. Estamos Sí. en tiempos convulsos. Bueno, esto tiene una razón. Esto fue una decisión del autor, de Joe Hill, que ahora comentaremos. Él había querido hacer, cuando escribió el cómic, había querido hacer un homenaje a Lovecraft, que estaba en sus influencias, y cuando fue a salir la serie, pues parece ser que Lovecraft en estos momentos tiene un poquito de mala fama en el ambiente anglosajón por los tintes racistas quizás Lo era. y como no estamos en tiempos convulsos, no sé si por eso o por cualquier otra razón. Él lo que ha dicho públicamente es que quería aprovechar para rendir homenaje a otro de sus autores de referencia, en este Dos caso pájaros de un tiro. a Mattison, que es el autor de Soy Leyenda, el autor del Hombre Menguante, también es... Bueno, pero tú me estabas comentando también que aparte de esa hay más diferencias entre el cómic y la serie, ¿no? Sí, hay muchas diferencias entre el cómic y la serie. No solo el nombre de la ciudad, no solo las llaves que cambian. Por decir, Has enseñado el cómic por dentro Sí, el porque cómic es una el cómic es maravilla. una maravilla. A nivel ilustración y a nivel historia es maravilloso. Otro- Es oscuro, pero el dibujo Sí, es... luego ponemos unas imágenes. Lo siento, los que solo nos escucháis Sí, por es que- podcast, no veréis las imágenes, pero los que estéis viéndonos por YouTube, pues sí que veréis algunas imágenes del cómic dibujado por Gabriel Rodríguez, ¿no? Que es un Autor chileno, ¿no? un ilustrador dibujante chileno, sí, un ilustrador chileno. Bueno, no sé si antes de entrar a los temas comentar, la obra es de Joe Hill. Joe Hill, Ya os sonará a todos. yo creo que ya todo el mundo sabe que es el hijo de Stephen King. ¿Qué pasa con el talento? ¿Se hereda? ¿Ese? No sé, son escritores. La madre, Tabata King, también escribe. Quiero decir, bueno, no sé si al final, como si tienes el apellido King, puedes escribir. Es Sí, una- bueno, lo tienes un poco más Porque fácil la para ma- entrar, pero tendrás que porque ser la bueno. madre no... el caso es que... Es él. Que es una persona que ha vivido embebida en el mundo de la literatura, en el mundo de las historias de terror, del misterio, de los clásicos, ¿no? de la literatura pues más oscura, y pues desde muy pronto quiso dedicarse al tema de la escritura y al cómic, ¿no? Porque además, de hecho, su primer proyecto fue un cómic. Él escribió un cómic de Spider-Man que intentó que le publicaran, que no le publicaron, que al final consiguió cuando ya había tenido... Bueno, yo la que más conozco de Joe Hill es Cuernos, ¿no? Que Sí. también la llevó al cine Daniel Radcliffe como Ajá, actor. Harry Potter. Sí, el Harry Potter. Que hace personajes raritos también. Sí, pero Sí, ya es un actor, un autor consagrado también. La verdad es que la relación... supuestamente Joe Hill ocultó su identidad como hijo de Stephen King, porque no quería que le tomaran en serio por su talento. Esto es muy típico también. Creo que le duró poco lo de esconderlo, si es que alguna vez lo llegó a esconder. Porque es muy curioso, no sé, a mí me sorprende, no sé, en el mundo anglosajón si esto es habitual, que su primera novela, la Warner compró los derechos para llevarla al cine
antes de que se hubiera publicado. Uy, ahí hay gato encerrado. A ver, estas cosas pueden ocurrir porque Le ocurren a él, le pues, si hay ocurren a él. relación A entre nosotras la- no nos ocurre. entre la pero bueno. editorial y una productora, pues puede llegar a pasar, pero aunque la película no se hizo con la capa del muerto, ¿cómo se llama? La de... No sé si lo tenías por aquí. Ujú. La primera novela... El traje del muerto. Sí, el traje del muerto. Sí. Entonces, pues eso, que ha tenido siempre una relación muy directa con que sus productos al final se llevasen al cine. Lo hicieron con la novela de Cuernos, ahora lo han hecho con el cómic de Lock and Key, que ha sido un poco polémico también de llevar al... Sí, lo han intentado muchas veces, parece ser, ¿no? Sí. Y al final ha recalado en Netflix, pero ha pasado por DreamWorks, incluso con, ¿qué me dijiste? Con Steven Spielberg. Sí, tuvo el los proyecto derechos, en mano. los derechos primero los tenía DreamWorks de Spielberg sobre el 2010. Luego pasaron a la Fox, que estuvo pensando en hacer una serie. De hecho, llegaron a hacer un episodio piloto. Se anunció una trilogía de películas. Hulu también llegó a hacer un episodio piloto en el 2017 y al final en el 18 pues... Siempre me Netflix la que la ha asombra cogido. los proyectos, la vida Por trashumante que lleva. por antes cuántas de- manos de- pasan, ¿no? Sí, sí, antes Están de, ahí vendidos de ver y la luz. y Pero tienen bueno, su propia... al final, Tienen su propia si vida. llegan a buen puerto. ¿Y qué temas trata Lock and Key? Pues mira, trata, a ver, Lock and Key, el cómic, trata muchos temas, además los trata con Profundidad. yo creo que con profundidad. Y la serie, yo creo que suaviza mucho. todos Puede estos ser que sea aspectos. porque la serie la han intentado hacer más fantasía juvenil y el libro es más adulto. Yo creo, esto es una opinión personal, pero bueno, por lo que se puede leer en las opiniones de las redes, más o menos van por ahí los tiros o lo que la gente piensa, que han querido hacer un producto muy familiar. Entonces, la pena es que tenían entre manos, pues al final, una buena obra, un buen cómic, con una historia que toca muchos temas, que los toca en profundidad, con elementos muy ambientales, muy del terror clásico, ¿no? Bueno, Como pero es las esa series casa encantada. lo que buscan es determinado tipo de público, al fin y al cabo. Elementos oscuros de terror, porque sí que hay... Podía haber sido más oscura, Hay sí. terror en la serie y todo eso van... Se ha diluido. Sí, para dejar un productito facilín, Sí, facilín, sí. que no es que esté mal, es lo que es. Es decir, está perfecto si la queréis ver con niños o en familia, pero si conoces el cómic y esperas, porque es una pena, ¿no? Que no toda la potencia que tiene el cómic, pues El no verla en cómic es pantalla. también muy sangriento, ¿eh? Porque Lo es, sí, y cuando lo tiene que ser, lo es. Sí, sí, Ahí, sí. cuando los malos son malos de verdad, caramba. Muy malos. No malicos, no, malos. Sí, sí, ¿no? Y un poco gores, con las hachas y con todos esos Entonces instrumentos. tenemos esos protagonistas que están en la adolescencia, preadolescencia, entonces podríamos decir que hay el tema del paso de la madurez, ¿no? Del proceso Tema de- recurrente siempre. la adolescencia, sus crisis y sus roles. Muy importante el duelo. El duelo Que sí, porque por aquí el tenemos, padre. claro, una familia que ha perdido al padre y El en duelo traumático, claro, además. en la que cada uno de los miembros de la familia pues se enfrenta al duelo de una forma. Desde la culpa, desde Claro, el miedo. el hijo mayor lo hace desde la culpa, Tyler se siente culpable del asesinato de su padre, la hija desde el miedo, ¿no? Desde ese terror, porque vivió Desde la situación. vergüenza de haber tenido miedo, ¿no? Igual. Desde el miedo al miedo, ¿no? El miedo que Sí. ella cree que la incapacitó para no responder, porque al Exactamente. final a lo mejor le salvó Porque la vida. habla del miedo esta serie también. Sí, eso es, además es una de los elementos que a mí me encantan y que no se profundiza en esa situación. Porque necesitamos el miedo. El miedo no te lo puedes Yo estirpar. tengo mucho miedo, ¿veis? Ahí. Sí, no te Me da lo puedes miedo. estirpar. Quizás no A te algunas debes cosas, paralizar, no a todas. Pero Tampoco hay miedo- que tener miedo a todo. el miedo te salva la vida. Y en el cómic se pone en valor eso, ¿no? Que necesitas una dosis suficiente de miedo, ¿no? Para Porque si estar- no tienes miedo, eres Juan sin miedo. Y eso es muy peligroso, sobre todo porque lo sea para ti, tira que va, pero es que es peligroso para los demás, ¿no? No ver los peligros en lo que haces. El alcoholismo, porque la madre, como es una exalcohólica que recae en la bebida después de la situación porque se siente desbordada, no
cree que no puede hacer frente a todo. Y luego el hijo pequeño, pues como a lo mejor el recurso de muchos niños con la evasión, ¿no? Entonces esta búsqueda de las llaves, este misterio al que se enfrenta. Sí, es una historia de familiar y de crecimiento, ¿no? De cada uno de sus miembros, ¿no? Como... En la versión serie, sí, sí, podríamos decir que sí. Se habla también de cómo los adultos se desconectan de la imaginación, ¿no? De la fantasía, porque eso, creo que lo puedo Yo no sé decir. qué manía tienen con eso, y que cuando nos hacemos mayores Es que a nosotros nos debieron dar la llave Sí, esa. es verdad. Tenemos la llave de la fantasía. Yo no me la siento cerraron. igual, no sé vosotros, ¿no? Hombre, igual, Bueno, a lo sí, mejor. ya está lo a de lo los Reyes mejor, Magos ¿no? y ciertas cosas que... Pero bueno, Yo, en fin, eso lo comentaremos otro día. Pero vamos, era capaz de abstraerme mucho. Todavía soy capaz de abstraerme bastante. Me meto en mi película y casi no me doy cuenta de lo que está pasando. ¿Y qué a mi piensas de- alrededor. Y luego de- también hay muchos elementos que son clásicos elementos clásicos del terror. La casa encantada. hombre, la casa La casa es encantada, brutal maravillosa, y porque está muy además bien es preciosa, representada, me sí. encantan las localizaciones. Los fantasmas, la sangre, los monstruos que vienen por la noche, las sombras que acechan, los susurros que te llaman en la oscuridad, ¿no? Porque las llaves susurran. Susurran, llaman a Es sus hierro dueños. susurrante. Eso se explicará más adelante. Están hechas con hierro susurrante. Qué bueno. ¿Y qué piensas de los personajes? Tanto más que de los personajes, de los actores elegidos. ¿Crees que es un buen casting? Ay, pues a ver, sobre todo al principio se quedan un poquito. A mí al principio la verdad es que me dejan un poco fría. Yo creo que... Luego también. yo creo que aprendes un poco a llevarlos y los toleras mejor, pero es que no sé. no Son sé. todos desconocidos, más o menos, ¿no? Bueno, el niño, el actor que hace de Bob también sale en la película It. Bueno, yo es que con ese doblaje le odio intensamente, pero... de papá Sí. Stephen y que además cómo se llama es Jackson Robert Scott, que es el niño actor que hace de Georgie en It 1 y en It 2. Yo creo que hubiera mejorado con otro casting un poquito más potente. Dodge es Leisa de Oliveira, que también participa en una película de Stephen King. Es decir, aquí yo no sé qué pasa, pero o han trabajado con el papá, Sí, trabajan todos están ahí. trabajan con el hijo. Maridados unos Sí. con otros. Sí. Y no lo sé, no sabría decir si el problema es el casting o el problema es cómo en el guión han transformado los personajes, porque al final, como te han dejado los personajes un poquito insípidos, no sé si este sería un buen adjetivo, parece que les falta rock and roll a Sí, todos un sí, poco. son un poquito demasiado blancos. Entonces, no sé cómo decirlo. claro, estás viendo al actor interpretarlo y dices, ¿es el actor el que le da ese matiz o es el propio guión? Yo creo que es más cuestión de guión que de actores, entonces tendría que verlos en otros trabajos para juzgar. Química, tampoco te diría yo que tengan Mucha entre ellos, sí. No me terminan. Bueno, y la propia casa, que en cierto modo es un personaje. Sí, la casa maravillosa. es lo mejor de la serie. Leí por ahí que eso está rodado en Canadá, aunque supuestamente Mattison o Lovecraft está en Massachusetts, porque esto igual que en King, todo pasa ahí en estas provincias, estos estados norteamericanos donde pasa todo. La serie está filmada en Toronto y en una ciudad que se llama Lunenburg, en Nueva Escocia, o sea, está rodada en Canadá. Hay muchísima producción canadiense ahora mismo. Sí. No sé si es que porque será más barato rodar allí Hay o qué, muchos pero es actores verdad que muchas canadienses, series mucha se producción- localizan allí. Mucha producción canadiense y sobre todo en estos temas, ¿no? Un poco de fantasía, y hay elementos de fantasía, elementos adolescentes, mucha producción canadiense. Y no sé, ¿qué más nos quieres hablar? ¿Del cómic? Bueno, yo creo que una cosa interesante del cómic es que Gabriel Rodríguez, que es el dibujante, bueno, el cómic ha tenido muchísimo éxito El cómic es en Estados fantástico. Unidos. Tiene una legión de fans, se agotó, algunas de las ediciones sí, se sí. agotaban prácticamente. No sé cuántos números han aparecido ya, 30 y tantos, son creo, ¿no? seis números, pero que luego se han ido dividiendo en... mensualmente. Y luego hay spin-offs, ¿no? Y historias laterales que tocan pues otras líneas temporales o otros personajes, ¿no? Te cuentan historias de otros personajes.
Pero el cómic, desde luego, muy recomendable. Y os decía que es interesante que 37 números. el trabajo de Gabriel Rodríguez, aparte porque está muy bien trabajado el cómic, está muy bien reflejado en la imagen, los momentos, sobre todo cuando usan las llaves y se entran a planos de realidad alteradas, ¿no? Como puede ser dentro de la mente o la mente fragmentada por el alcoholismo y tal, que eso mismo está La del reflejado espejo. en el... ¿Cuál es esa llave que...? No, eso no sale en el cómic. Ah, bueno, yo es que Pero el alcoholismo he de la leído madre... varios números del cómic, Sí. pero no todos. Sí, las propias viñetas se rompen, ¿no? De acuerdo con lo que están contando. Sí, el dibujo es magistral. Y lo bueno que tiene es que además, como ha sido el mismo dibujante de todo el cómic, pues es consistente. Es una línea Es constante, consistente. sí. Eso es una cosa bastante atípica en el mundo de los cómics, donde los dibujantes pues suele pasar por diferentes manos, y de hecho a veces también es una de las características que hacen interesante un cómic, ¿no? Ver cómo lo ha interpretado un dibujante o cómo lo ha interpretado otro. Pero aquí yo creo que la combinación de la historia de Joe Hill y el trabajo de Gabriel Rodríguez les ha quedado fetén. A mí me encanta, sí, me gusta mucho. Y la serie, pues podrían haber creado un mejor producto. Sí, pero cumple ciertas expectativas. Las cumple. Es una para serie mis expectativas. de fantasía, bien realizada en lo visual, y que tiene misterio, que tiene terror. Terror no es la maldición de Hill House, pero tiene sus pequeñas De hecho, dosis. el terror se lo deslavan bastante, ¿no? Porque Sí. en el cómic es más oscuro, más peligroso, hay más maldad y más malignidad, ¿no? En todo él. Y Es más un drama familiar, ¿no? Que se puede ver con los niños perfectamente. a ver, Netflix, antes de esta serie, había tenido, pues, obviamente, aparte de Stranger Things, había tenido también mucho éxito con la adaptación del Brujo, de la que ya hablamos, nuestro querido Brujo. Estamos esperando la siguiente temporada. También nos encanta Stranger Things, también la Sí. esperamos. Y Dark, que viene la semana que viene, estar muy pendientes de Dark. Dark, podríamos dedicarle Madre mía, un no podcast. sé si nos aclararemos para explicarla. Lo que pasa es que tenemos que empezar a dar saltos en el tiempo, vamos a necesitar ayuda. Tendremos que ir soltando miguitas de pan temporales. Yo estoy volviendo a ver la segunda temporada para empezar la primera con algo de conocimiento de causa, imagínate. Para volver, sí. Pero bueno, no os la perdáis. Bueno, Sí. el caso es que había cogido a The Witcher e hizo el producto ha funcionado fenomenal. Y aquí tenía una situación parecida, ¿no? Porque tenía una obra... Con mucho éxito. Con mucho éxito, con intríngulis y material tanto fantástico, muy visual, además, porque toda la concepción de las llaves mágicas pues es muy A visual. ver, es que la idea de base es fantástica. Sí, Me hubiera es gustado a mí que se me extraordinaria. ocurriera algo así. Y yo creo que tenían en mente que podían tener un producto que diera el mismo Y de largo recorrido, además. bombazo, y han querido hacerlo quizás demasiado generalista, demasiado para todos los públicos. Y yo hubiera metido algún actor más famosete. No sé por qué, me hubiera dado más. No sé. Igual un casting un poquito más... De nivel. Un poquito más... no es que... A ver, no es que estén mal, pero... Les falta rock and roll, como dicen los cocineros, ¿no? Cuando falta... Es como que se han quedado cortitos con la especia, ¿no? Exacto. Pero bueno, los matices, la ¿no? atmósfera es buena, ¿no? Sí. La atmósfera de la serie. ¿Qué más? Y la atmósfera además es de lo mejor de la historia, tanto en el cómic como luego en la serie. ¿La recomiendas entonces? Pues como conclusión, yo recomiendo la serie para verla sobre todo en familia. Si no eres muy escrupuloso con el tema de las adaptaciones y no esperas una adaptación exacta del cómic a la serie, perfecto. Si eres muy escrupuloso, probablemente te va a decepcionar, porque hay cambios sustanciales, ¿no? Sobre todo en los personajes y en el cómo se llega a ciertas situaciones. Porque el hecho de que haya llaves nuevas o no, eso casi es refrescante, ¿no? Es casi algo que se puede valorar. Si ya conoces las llaves del libro, pues descubrir que pueden haber llaves con otros poderes que no conoces, pero es casi estimulante. En cualquier caso, lo que sí que me parece imprescindible es el cómic. El cómic es realmente muy bueno. No es que yo sea una gran experta en el mundo del cómic, pero es algo de hecho que estoy descubriendo estos últimos años. Estoy redescubriendo el cómic desde mis tiempos de X-Men, cuando era jovencita, y del mundo Marvel. Ahora estoy descubriendo las obras gráficas y la verdad es que estoy encontrando
profesionales maravillosos y trabajos que son una auténtica obra de arte. Entonces, Lock and Key para mí es como cómic, es una obra de arte y lo recomiendo mucho. Ya sé que es un poco tocho y además este es un tipo de contenido que a mí no me gusta en digital. Yo mame... Hombre, por supuesto, claro. por supuesto. Hay otras cosas que sí, pero este me gusta en papel. El cómic tiene que verse, los colores, tocarse. Bueno, que nos encantan los libros y somos unas enamoradas de las historias y somos unas enamoradas de los autores que nos cuentan relatos extraordinarios, sea como sea. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos un día más. Muchísimas gracias a Hugo una vez más por compartir con nosotras su sabiduría sobre lo bizarro. ¿Tenéis nuevas recomendaciones? Esperamos haber puesto un granito de arena en que accedáis a este género literario, que, por si no lo conocíais algunos de vosotros. Os recordamos a Carton Melik III, Su casa de las arenas movedizas. Matrioska. Bueno, hay otros autores españoles que están escribiendo también de este género, como Tamara Romero. Alfredo Álamo. Efectivamente, o sea que sí, podéis encontrar las obras en España y en Latinoamérica. Si os gusta mínimamente el mundo del cómic, este es un imprescindible. Esta es la nueva edición que han hecho en modo ómnibus, que es de Panini Comics. Es un omni que lleva, pues, es un recopilatorio, ¿no? De bastantes de los cómics, de toda la primera parte de los cómics. Y muchas gracias a todos. Y enviadnos vuestros micros. Comentarnos qué os ha parecido, hacernos propuestas, darnos sugerencias. Algún like, algún comentario. Sí, no olvides suscribirte si este contenido te gusta, porque nos ayudas a llegar a más gente. Y si nos escuchas por Apple Podcast o nos escuchas a través de iVoox, pues recordarte que puedes ponernos un corazoncito, ya sabes, esto de danos cariño y cariño te devolveremos. Y muchas gracias por estar ahí. Un beso, cibermusos y cibermusas. Volvemos muy pronto.